El proceso de paz en Colombia. Introducción. Empezamos hablando de un problema muy radical en nuestro país, ya que llevamos más de 50 años en guerra, y hay todo tipo de intereses y de situaciones que distorsionan la guerra y distorsionan el proceso de paz. El siguiente análisis es sobre el derecho que tenemos los colombianos a vivir en paz. Para ello, desde nuestro punto de vista hemos analizado actitudes y características de quienes verdaderamente luchan por la paz y de quienes solo fingen hacerla. La intención del canal en este video es poner en perspectiva el conflicto y los protagonistas que influyen sobre este proceso. Sabemos quiénes son. Colombia sabe quiénes son, y tenemos claro cómo se ha desarrollado la guerra y cómo se han desarrollado sus protagonistas. Sabemos que los protagonistas principalmente son dos corrientes ideológicas que pujan cada una por su lado para intentar mantener el control. Una corriente ideológica genera una fuerza a la que la otra corriente ideológica responde generando otra fuerza. Podemos tomar como ejemplo el abuso y la explotación de los favorecidos hacia la clase menos favorecida. La sobreexplotación del campesinado que explota con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el representante de las clases menos favorecidas. Esta acción generó como respuesta el choque de clases y la posterior creación de grupos revolucionarios. Vemos entonces cómo la agresión a una clase social genera que ésta responda con otra acción, que fue la creación de grupos de izquierda y que estos grupos de izquierda a su vez fueron contrarrestados con grupos de derecha. Vemos cómo se trata de resolver un problema, generando un problema aún más grande. Hasta aquí, la guerra parece puramente ideológica hasta que se difumina por la intervención de diferentes factores, principalmente el narcotráfico, la explotación de recursos e intereses políticos, perdiendo así el sentido principal de la guerra. El verdadero motivo por el cual empezó la guerra. A continuación trataremos de hacer una pequeña referencia hacia quienes influyen desde el poder a atenuar la guerra, extender la guerra o definitivamente apagar la guerra. Manejaremos los dos perfiles que están y han estado latentes en este conflicto. Un grupo opta por perpetuar la guerra, a este le llamaremos manipulador. El otro grupo a lo largo de la historia ha tratado de frenar la guerra y acabarla sin métodos guerreristas y violentos. Por eso lo llamaremos persuasor. En estos grupos van desde periodistas y empresarios hasta políticos y demás figuras públicas. Jamás podremos entender qué es la paz total si no tenemos en cuenta los antecedentes del conflicto en nuestro país. Por el momento, podemos tomar como punto de referencia a quienes la representan para bien y a quienes la representan para destruirla. Aquí entra a jugar el papel del persuasor y el manipulador. Podemos pensar que alguien persuasivo es alguien manipulador y en cierto punto que alguien manipulador puede llegar a persuadir. En el contexto del negocio de la paz, vamos a poner estos dos ejemplos. Primera parte. La verdad. Este punto es de mucha atención, ya que como explicamos al principio, ningún tema que abordemos tiene una verdad absoluta. Por esto, es importante escuchar las verdades de todos. En la verdad del proceso de paz, que es el tema de este video, intentaremos explicar que son muchos los matices o verdades por los que se llegan a la paz y muchos los matices o verdades por los que se llegan a la guerra. Esto puede llegar a parecernos muy confuso, por esto es importante escuchar las opiniones de todos. El persuasor necesita la opinión pública al igual que el manipulador. La diferencia es que el persuasor quiere llegar a la opinión pública por medio de métodos persuasivos, al contrario del manipulador quien lo hace manipulando. Hoy el prestigioso semanario The Economist publica un artículo titulado "Uribe va hacia la autocracia" y agrega: el popular presidente parece estar yéndose hacia el tercer periodo sin importar el daño que esto le hará a la democracia. Esto se suma al incómodo incidente que tuvo hace poco el mandatario con un periodista de la BBC de Londres en Roma. Por eso a mí no me gusta este tipo de entrevistas, porque ustedes entran a hacer unas preguntas que no corresponden a la realidad, simplemente creando confusiones. Y hay una pregunta que no puedo evitar hacerle. ¿Usted quiere ser presidente de Colombia 4 años más? Otra pregunta, amigo. Es bueno, ¿usted no, dónde nació? Yo soy argentino.
Estudia la historia de su país, de la democracia colombiana tranquilita. Otra pregunta. Creo que es una pregunta válida. Hay todo un Otra pregunta. Hay todo un procedimiento. Otra pregunta. Si me permite realizarle la Claro. pregunta. El manipulador genera odio y amarillismo. El manipulador muestra la cara sucia de sus enemigos y sus actos más atroces. El persuasor utiliza el arte de la sutileza, no del eufemismo, y no utiliza métodos para generar odio, utiliza métodos para generar conciencia. El persuasor llega con el arte, con mucha personalidad, con mente abierta y con veracidad. Por supuesto que el persuasor puede llegar a generar indignación, por mostrar una realidad cruda, pero el persuasor la acompaña con un mensaje de conciencia, no de odio, mientras que el manipulador solo espera que el pueblo le responda con obediencia. Yo soy aburridísimo. No es aburridísimo. No. Sí, eso soy. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo. Pero nosotros seguimos así, en este absoluto cruce de brazos. Yo quiero que a nivel como de moraleja en este espacio, no sé si ese era el tema que me han invitado a hablar, pero en ese espacio de la moraleja que le queda, que lo único que les queda a ustedes son dos cosas. Primera, que si no reaccionamos, ustedes jóvenes, y asumen el control de su propio país, con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto, si no hacen uso de eso, para bien, cerremos y vámonos. Sigamos mirando allá al país y nosotros mirando para otra parte. Y segundo, el artículo 11 para nuestra Constitución, para vergüenza, nuestra Constitución dice, artículo 11, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Imagínense esa vaina. Que en una Constitución de un país diga eso. Eso es algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor no se suene con el mantel. Uno dice, no, pues los que viven aquí son unas bellezas. Bueno, entonces, dice, nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. ¿Sabe qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Listo. Con ese artículo, que nos aprendamos, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país. Por lo menos sus hijos van a tener un país mínimamente más agradable. El persuasor cuida de no engañarse escuchando las demás verdades porque sabe que mientras más verdades adquiera, más conocimiento tendrá para no dejar agujeros, por los cuales podrían caer tanto él como sus aliados. El persuasor permite que el pueblo lo contradiga. Esto abre su perspectiva y la perspectiva de los demás. El persuasor no amenaza. No se vaya a hacer decir usted terrorista sin camuflado. Que los hombres también tenemos dignidad. El manipulador engaña. Al engañar, se engaña a sí mismo porque no permite su crecimiento ni el de su círculo externo. El manipulador teje una red de mentiras en las que tarde o temprano caerá, así como sus aliados. Al no escuchar las verdades, termina rodeado de un grupo de aduladores que jamás serán capaces de decírselas. Al no escuchar las verdades, su visión se nubla, lo que no le permitirá ver la red de mentiras tan grande que se está formando a su alrededor. El manipulador no tendrá el aporte tan grande que le podrían estar dando personas con los ojos bien abiertos. Personas que le hagan ver los errores que está cometiendo.
El manipulador no se permitirá ver jamás esa red de mentiras tan grande por la que tarde o temprano caerá. El manipulador no permitirá que le contradigan. Al manipulador nadie lo contradice, porque hay un conflicto y una agenda de intereses. Ese cargo ya lo tenía reservado para él. El manipulador estaba pagando deudas. El manipulador pone ministros y pone presidentes. Pero no para beneficio de un país como intenta hacer creer, el manipulador solo está pagando sus favores políticos. Para el manipulador no es un proyecto social, para el manipulador es un proyecto personal y económico. Simplemente un proyecto de intereses personales. El manipulador debe favores, y a él también le deben favores. El manipulador tiene una agenda que no le permite ver la realidad. El manipulador no entiende que está manejando un país y no una empresa. Antes del 11 de marzo, el Congreso todavía vigente está en manos, digamos, de las maquinarias. El Congreso que viene, aunque hay maquinarias, está en una situación un tanto diferente. La bancada mayoritaria relativa es alternativa. Nos da una opción. La opción es lo que yo llamo el acuerdo sobre lo fundamental. Va a depender mucho de lo que pase en estos días, pero el acuerdo sobre lo fundamental, que es un concepto de Álvaro Gómez en sus últimos años y que coincide con uno nuestro que había lanzado públicamente Jaime Bateman, que es el diálogo nacional. Más o menos son dos conceptos similares, pero mucho más preciso el de Álvaro Gómez. El acuerdo sobre lo fundamental es la posibilidad que diversas fuerzas sociales y políticas de Colombia lleguen a una confluencia en unos temas fundamentales. ¿Qué significa fundamental? ¿Qué marcaría que un tema sea fundamental y otro no? Aquellas reformas que sean sustanciales para construir la paz de Colombia. La paz vista desde mi óptica, que es la misma que tenía Gaitán y la misma que defendimos hace 30 años, la paz vista como un problema de la sociedad colombiana, no de las guerrillas, como las reformas que permitan que la sociedad pueda convivir durante décadas y generaciones en paz hacia adelante. Entonces no estoy hablando aquí de acuerdos con la guerrilla, estoy hablando de un acuerdo de la sociedad sobre temas de la sociedad. Entre esos la salud, entre esos la educación, entre esos el tránsito a la economía productiva, entre esos la independencia de la justicia, entre esos cómo se puede construir una política separada de la corrupción, por ejemplo. Esos temas que nosotros hemos puesto en el debate público deben suscitar, estoy esperando eso, una confluencia política, es decir, un acuerdo sobre lo fundamental. Si eso se da, es altamente probable que exista una mayoría en el Congreso, ya no relativa, sino absoluta. El manipulador tiene muchos representantes. Representantes que nos hacen pensar qué clase de personas son las que representan esas convicciones. Siempre las he dicho, vamos a privatizar la educación. O sea, yo de presidente privatizo la educación sin mente. Se me puede venir FECODE encima. Se me pueden venir todos los sindicatos de profesores encima. Se me pueden venir a la mamertada a hacerme marchas, pero yo privatizo la educación. La riqueza solo nace del trabajo. El petróleo no es trabajo. El petróleo está ahí. Sí está o no está, pero está ahí. No lo hizo el ser humano. Entonces, la riqueza de una nación siempre nace del trabajo. Y el trabajo en el siglo XXI cada vez es más saber, es más uso del cerebro. Por tanto, una sociedad equitativa, justa, que permita recuperar toda esta cantidad de gente que está en la pobreza e incluirla en la dignidad y en la democracia y en la economía, en la riqueza, implica ampliar las posibilidades productivas de trabajo y de saber en Colombia. Tenemos que dejar de creer que la educación es una suerte de regalo gratis otorgado por la naturaleza. No, la educación tiene que ser entregada a la empresa privada de lucro para que sea quien la administre.
¿Cuáles son los otros 4 los temas que usted quisiera cambiarle a Colombia? Bueno, tenemos un tema en la educación, que también era de la Constitución del 91. La Constitución del 91 lo había abordado bien. El artículo decía, los ingresos para la educación crecerán más que proporcionalmente que los ingresos corrientes de la nación. Eso significaba desde el 91 un crecimiento por encima de los ingresos corrientes, que son los impuestos que recibe el Estado. Es decir, una porción cada vez más grande de los impuestos tendría que ir a la educación. Claro, pero eso es Constitución del 91. Eso es una destinación presupuestal, eso sí. Lo decide el presidente. Dice... Eso lo decide la Constitución porque está escrito en la Constitución. Ahora, ¿qué porcentaje era tema de ley? Si eso se hubiera mantenido, hoy la educación tendría en todo el periodo hasta la fecha 90 billones de pesos más. ¿Qué pasó? Que Andrés Pastrana, para salvar banqueros, sus amigos, hizo una reforma transitoria y Uribe la volvió permanente para meter el dinero en la guerra, que me parece el acto más irracional que un gobernante puede hacer. O sea, coger los dineros de la educación y meterlos en la guerra. El control a una propuesta de alto calibre. Les hablo de la posibilidad de liberar el porte de armas para los ciudadanos. El proyecto de ley ya fue radicado por la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático. Dejemos que ella misma nos lo explique. No puede ser que mi vida valga menos que la del delincuente. Y no podemos tener un policía a cada ciudadano al lado. Lo lógico y lo que es de sentido común es que podamos tener porte legal de armas. Que una senadora de Colombia, repito, no alguien en Facebook desde su casa, no, una senadora de Colombia puso en su Twitter personal una foto mía y de otros youtubers como si fuéramos terroristas. Es que esto es increíble. En su Twitter personal, el terrorismo transnacional promovido por el Foro de Sao Paulo. Guerrilleros de las FARC buscados por la policía bolivariana. Y podemos ver a Luisito Comunica con su mítica foto que parece todo lo que está mal en esta vida. A Germán con 15 años que debe tener en esa foto. A Dross, una foto que no le favorece en absoluto, y ahí salgo yo, mítica foto. ¿Qué explicar de esa foto, no? Si la hemos visto más que yo a mi madre. Doy gracias de no vivir en Colombia, porque yo creo que me detienen. Esto lo publica una senadora de Colombia. Imagínate que yo soy colombiano y voy a comprar el pan. Y me ven por la calle, me detienen. Yo puse en Twitter, la senadora de Colombia ha publicado esto y después lo ha borrado. Maravilloso, jajaja. Y puse una captura del tweet, porque la mujer lo borró al poco tiempo. Y me contestó, lo lamento, lo enviaron enlazado con varias noticias veraces. Pido excusas. Alguien lo diseñó. Hombre, evidentemente alguien lo diseñó. Esto no ha creado... Presidente Uribe, que a veces lo veo de bronce, presidente, porque usted brilla cada vez que le da el sol y no hay bala enemiga que pueda llegar a su corazón. Segunda parte. ¿Qué papel representa el persuasor y el manipulador en el proceso de paz, cómo negocian y qué opiniones generan? Los manipuladores y guerreristas no quieren la paz total. Los persuasores sí. El persuasor concerta, pacta, tiene amigos, colegas y compañeros, e incluso concerta y pacta con sus enemigos. El persuasor delibera y los escucha. El persuasor tiene su propia opinión y no la cambia, pero aún así está dispuesto, no por obligación, no por prensa ni por manipulación, sino porque de verdad necesita demostrar que la paz es con todos. El persuasor entiende que la paz no es solo con los que matan y los que han sido asesinados, entiende que la paz no es solo con el ejército, las guerrillas y los grupos al margen de la ley.
El persuasor tiene claros todos los puntos de vista y a diferencia del manipulador quien tiene solo su punto de vista, el persuasor tiene claros los puntos de vista tanto de sus amigos como de sus enemigos. Entonces digamos, claro, en la complejidad de los problemas colombianos, cuando estamos asomando la posibilidad de salir de 2 siglos de violencia y construir una era de paz, y decirle a la sociedad ese camino implica justicia social, implica una sociedad más equitativa, implica una democracia plena. A algún sector de la sociedad le da algo de temor pasar a esa modernidad en el siglo XXI y otra parte de la sociedad lo quiere. Pero en el gobierno, aquella parte, supongamos que ganó la presidencia, aquella parte que no ganó, va a ser incluida permanentemente. Mira, nosotros no vamos a chuzar teléfonos, no vamos a perseguir cortes, al contrario, le vamos a dotar de toda la independencia posible al Poder Judicial. Esa es una de las reformas fundamentales. Nosotros no vamos a perseguir a Uribe, ni a sus hijos, ni a su familia, dice que se tengan que exiliar, ni nada de eso. Para nosotros el respeto a la persona humana y a sus derechos es fundamental, y no porque sean de oposición o porque no coincidan con nosotros le vamos a vulnerar esos derechos, porque lo estaríamos haciendo con nosotros mismos, con nuestra propia coherencia. En la Plaza de Armas de la Casa de Nariño y con la presencia de congresistas y comunidad, el presidente Gustavo Petro presentó el Plan Nacional de Desarrollo. Dijo que fue escrito con la colaboración de 250.000 ciudadanos, que tiene una inversión de 1.154 billones de pesos para su cuatrenio y además que tiene justicia social y ambiental. Y reveló por qué se reunió con el expresidente Álvaro Uribe en las últimas horas. Preguntaban por allí por qué me reúno con Uribe. Ya algunos maledicentes decían, ¿y qué le va a ofrecer o qué le está ofreciendo? No, yo estoy ofreciendo paz. Un acuerdo nacional es necesario y imprescindible, pero no es un acuerdo nacional para arrodillar al pueblo y hacer más negocios sobre la base del sacrificio popular. Es para que Colombia se enriquezca, pero toda. El presidente Gustavo Petro sobre este Plan Nacional de Desarrollo dijo que el debate comienza, pero llamó al Congreso de la República a aprobar las reformas que propone su gobierno. El único punto de vista del manipulador solo es uno: el vencedor sobre el vencido. El manipulador solo entiende que lo bueno es lo bueno y que lo malo es lo malo. El manipulador no matiza. El manipulador no entiende que al bien y al mal se llegan por muchos caminos. El manipulador no lo ve, o en el peor de los casos solo ve lo que le conviene. El manipulador sabe lo que necesita y lo que le conviene. El tipo de negociación del manipulador es diferente al de concertar y pactar. El manipulador solo lo ve como una empresa. La paz la ve como un negocio personal y de intereses personales. El persuasor negocia por intereses comunes y sociales a diferencia del manipulador quien solo lo hace por intereses personales. El persuasor negocia concertando, pactando, escuchando y deliberando. El manipulador negocia comprando, vendiendo, contratando y engañando. El manipulador no tiene amigos. El manipulador tiene socios, empleados y clientes. El manipulador necesita la guerra. En la historia del planeta, en los conflictos, cuando se va a llegar a algún tipo de acuerdo o tratado, hay muy buenos acuerdos y hay muy malos acuerdos. El ejemplo más claro que tenemos es lo que pasó después de que terminó la Primera Guerra Mundial. Ya que fue algo que terminó muy mal, precisamente por un acuerdo que lo que hizo fue agrandar aún más el conflicto y llevarlo a una Segunda Guerra Mundial mucho más catastrófica, es decir, no solo no se cerró aquel conflicto, y aunque el acuerdo hizo parecer que se cerró, la verdad es que lo empeoró, ya que no fue un acuerdo de paz sino un acuerdo de sometimiento. Para nuestro ejemplo actual de lo que pasa en nuestro país. Muchas personas se confunden y creen que cuando se cierra un conflicto, los acuerdos lo que hacen es terminar esos conflictos, ignorando que muchas veces un mal acuerdo o un mal proceso pueden llevar a algo mucho peor que el conflicto anterior. Para este video, nos vamos a centrar en los dos protagonistas que participan en este proceso de paz.
El persuasor en este momento en el proceso de paz es el principal representante de la paz total. Considerando que es el líder del gobierno presente, se tomará como persuasor por su historial, al igual que al manipulador, ya que existe demasiado material para conocerlos mucho mejor. Hay un dicho que dice que el que por la guerra sube por la guerra baja. Cuando alguien sube por la guerra, lo que hace es aferrarse a ella. Termina tanto vanagloriándose por la guerra, que al final, cuando no hay guerra el manipulador pierde poder. El manipulador ejerce su dominio sobre la guerra. Mientras más se necesite un guerrerista, este va a tratar de utilizar todos los métodos que sean necesarios para mantener la guerra. El persuasor concede, cede a conciencia. Es pacifista. Sabe que la insurgencia no es el camino porque la vivió. Vivió esa violencia desde una clase baja. Vivió la cárcel física y la persecución estatal, contrario del manipulador quien no cede a conciencia. El manipulador cede por obligación porque no tiene más opciones. El manipulador es un estratega manipulador. Un ejemplo es que cede a algo porque falla una tutela en su contra y le toca devolver tierras. Por lo general, su estrategia cuando ya no le queda de otra es comprar. Comprar testigos y comprar pruebas. Cuando el manipulador agota todas sus opciones, lo que hace es manipular y comprar. Si te gustó el video, por favor suscríbete y dale like para apoyarnos. Pero recuerda, lo más importante para nosotros es tu opinión. Déjanos tu opinión sobre este video, y dinos qué temas te gustaría que abordemos en los próximos videos. Juntos podemos hacer crecer este canal y crear contenido de valor.